¿Cómo están, amigos de Edutif Perú? Soy Nancy Supo. Hablaremos acerca del diseño curricular. En la literatura sobre el tema en ocasiones se identifica el diseño curricular con el concepto de planeamiento o con el currículum en su integridad. Otros autores identifican el término con los documentos que prescriben la concepción curricular o con una etapa del proceso curricular. El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del currículum que revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, estructuración y organización de los proyectos curriculares. Prescribe una concepción educativa determinada que al ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades, y en su evaluación posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. El diseño curricular es metodología, en el sentido que su contenido explica cómo elaborar la concepción curricular. Es acción en la medida que constituye un proceso de elaboración, y es resultado porque de dicho proceso quedan plasmados en documentos curriculares dicha concepción y las formas de ponerla en práctica y evaluarla. Diríamos entonces que los diseños curriculares son propuestas de objetivos que se pretende lograr, no involucran solo definir el qué enseñar, sino también perfilar el cómo enseñar. El diseño curricular implica expresar en forma clara y precisa cada uno de los aspectos vinculados a los contenidos y procesos de enseñanza y aprendizaje, con el fin de elaborar las normas básicas, especificación, evaluación y mejoramiento de los contenidos y procesos de enseñanza y aprendizaje. De igual manera, servir como símbolo común en la interacción dentro de los distintos protagonistas del quehacer educativo. Un diseño curricular es el conjunto de pautas, orientaciones y prescripciones que bosquejan o delinean anticipadamente un fenómeno, un proceso o un curso de acción. Este conjunto de pautas puede ser de nivel general o incrementarse con precisión e incluir características y operaciones en detalle. En sentido técnico u operativo, un diseño nos indica cómo actuar para producir cierto resultado o alcanzar determinados objetivos o competencias. Aun cuando no nos asegure que alcancemos los resultados deseados, nos orienta e indica una modalidad de acción que puede ser más económica y sistemática que si actuáramos espontáneamente o regidos por la simple experiencia. En nuestra pantalla observamos un organizador visual acerca del diseño curricular. Resumiendo, el diseño curricular es un proceso de toma de decisiones antes de poner en marcha un currículum, con el objetivo de lograr lo deseado para los estudiantes. Se debe hacer una crítica valorativa del proyecto y tomar en cuenta el objetivo, la razón de ser y cómo desarrollarlo. Este reafirma el sentido intencional de la enseñanza. Etapas del desarrollo curricular. En resumen, el diseño curricular es el proceso de estructuración de cada uno de los elementos del currículo, es decir, el momento en que se definen, elaboran y seleccionan los distintos elementos curriculares. Estos elementos o etapas son: primera etapa, fundamentación. Esta consiste en el estudio del marco teórico, es decir, las posiciones y tendencias existentes en los referentes filosóficos, sociológicos, epistemológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos que influyen en los fundamentos que la posible concepción curricular sobre las cuales se va a diseñar el currículum. Es un momento de estudio y preparación del diseñador en el plano teórico para poder enfrentar la tarea de explorar la práctica educativa. El estudio de las bases y fundamentos le permite establecer indicadores para diagnosticar la práctica. El contenido de esta tarea permite la realización de la exploración de la realidad para determinar el contexto y situación existente en las diferentes fuentes curriculares. Segunda etapa, investigación diagnóstica. Se explora los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje, sus cualidades, motivaciones,
conocimientos previos, nivel de desarrollo intelectual, preparación profesional, necesidades e intereses, etc. Se incluye aquí la exploración de los recursos humanos para enfrentar el proceso curricular. En general, se explora la sociedad en sus condiciones económicas, sociopolíticas, ideológicas, culturales, tanto en su dimensión social general como comunitaria, y en particular las instituciones donde se debe insertar el egresado, sus requisitos, características, perspectivas de progreso, etc. Tercera etapa. Definición del perfil del egresado. El término perfil del egresado tiene una gran difusión en la actualidad, en el ámbito de la educación y en todos los niveles, sectores y modalidades. El hecho de determinar los límites y llegar a una definición de una profesión o de lo que se espera del egresado en un nivel determinado de la enseñanza conduce a la conceptualización del perfil. ¿Qué es el perfil del egresado? Es la descripción de las características principales que deberán tener los educandos como resultado de haber transitado por un determinado sistema de enseñanza-aprendizaje. Podemos decir también que es la descripción del profesional de la manera más objetiva a partir de sus características. Cuarta etapa. Selección de objetivos o competencias. En esta etapa se selecciona los objetivos o competencias que debe alcanzar el estudiante. Quinta etapa. Selección de contenidos. En esta etapa se selecciona cuidadosamente los contenidos que pertenecen a cada nivel educativo. Sexta etapa. Selección de estrategias de enseñanza. En esta etapa se seleccionan las diferentes estrategias que se utilizarán para el desarrollo curricular. Séptima etapa. Previsión del sistema de evaluación. La evaluación curricular es una dimensión que forma parte de todos los momentos del diseño y desarrollo curricular analizados anteriormente, ya que en todo proceso de dirección el control es una tarea esencial. La evaluación del diseño y desarrollo curricular constituye un proceso mediante el cual se corrobora o se comprueba la validez del diseño en su conjunto, mediante el cual se determina en qué medida es su proyección, implementación práctica y resultados, si satisfacen las demandas que la sociedad plantea a las instituciones educativas. Pasamos a desarrollar los aspectos fundamentales que orientan el diseño curricular. Fundamentos del currículo. Los fundamentos del currículo están constituidos por los conocimientos tanto teóricos como prácticos de tipo filosófico, psicológico, sociológico y pedagógico, que se toman como principio para la definición de los objetivos de la educación y para la elaboración de las estructuras curriculares, planes de estudio y los programas de las asignaturas, así como también para la formación de los docentes. Fundamentos filosóficos. Estarían constituidos por las tendencias existentes en cuanto a los fines y metas de la educación, a la forma como se adquiere el conocimiento, a la concepción de la educación como ciencia, a los valores que le corresponde transmitir y al tipo de hombre que se pretende formar. Fundamentos psicológicos. Se refieren a las teorías del aprendizaje y a las etapas del desarrollo físico y psicológico del educando, que inciden en las actividades a realizar y en el ordenamiento y secuencia de las mismas. Sobre el particular, McDonald y Clark dicen: es muy diferente desarrollar un currículum desde la posición de un psicólogo experimental como Gagné, o desde la perspectiva de un psicólogo clínico como Roger. Desde el punto de vista de Gagné, como se orientará hacia un enfoque de dominio de la cultura adulta, estable y del statu quo. Sin embargo, desde el punto de vista de Roger, el énfasis estará en el cambio y la preparación de los jóvenes para un dinámico, inestable e impredecible futuro. Fundamentos sociológicos y antropológicos. Tienen que ver con la concepción de quienes elaboran el currículo, con relación a los grupos que integran la sociedad, la función de la educación en la sociedad global y la cultura, las relaciones entre la escuela, la familia y otras instituciones, las características de los docentes y educandos.
Fundamentos pedagógicos. Se destacan la elección del volumen de la materia de enseñanza, los principios dinámicos del aprendizaje, las formas de presentación del contenido, la organización del contenido, la evaluación de los logros del aprendizaje, la organización y supervisión escolar, etc. Momentos de la teoría curricular. El currículo se evidencia en dos dimensiones, como intención y como práctica. Como intención es la construcción del diseño o proyecto curricular, y la puesta en práctica es el desarrollo curricular, es la formación docente. En la formación docente, los procesos de trabajo curricular son la investigación, las orientaciones del currículo, los perfiles, el diseño curricular, la implementación curricular, la ejecución, monitoreo y finalmente la evaluación. Y finalmente el proceso de toma de decisiones para la elaboración del currículum. La estructura curricular o diseño curricular. Debido a la cantidad de factores filosóficos, sociales, psicológicos y pedagógicos que deben considerarse para su elaboración, es necesario que en ese proceso intervengan no solo especialistas de las disciplinas mencionadas, sino también de las asignaturas específicas que contemple el plan de estudios. Algunos autores consideran que es más importante la participación de los docentes que la de los especialistas, pues aquellos se encargarán de aplicarlos, y por lo tanto su opinión, comprensión y convencimiento respecto a la aplicabilidad y pertinencia de las estructuras curriculares en sus centros educativos son básicos para el logro de los objetivos propuestos. Asimismo, el docente es el encargado de explicar la estructura, propósitos y contenidos de las estructuras curriculares a los alumnos y a la comunidad. En el Perú, por ejemplo, en lo que se refiere a la educación básica, en los últimos años hemos vivido los siguientes diseños curriculares. El programa curricular básico para educación inicial, primaria y secundaria, que este fue a fines de los 80 hasta 1994. La estructura curricular básica de educación inicial, primaria y de educación secundaria, en el año 1995 hasta el año 2005. Actualmente se viene aplicando el diseño curricular nacional, mejorado a partir del año 2009. El diseño curricular nacional actualizado y mejorado de la educación básica regular del año 2009. Según el Ministerio de Educación, es de lejos el mejor diseño curricular que hemos tenido en los últimos años, especialmente porque por fin articula los 3 niveles educativos en base al trabajo por competencias, pone énfasis en la formación ciudadana y cívica, tiene propósitos educativos bien definidos al 2021, además de tener sólidos fundamentos psicopedagógicos y curriculares que lo sustentan, y por supuesto por ser fruto de un largo proceso iniciado en el Acuerdo Nacional y concretizado en el Proyecto Educativo Nacional al 2021. Gracias, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.